Desde que empezó no el año, sino el curso escolar, este nuevo curso escolar, llevo predicando básicamente sobre dos temas: la renovación espiritual y las promesas de Dios. Hoy quiero relacionar los dos temas en un solo mensaje, en una sola predicación, pues Dios ha puesto en mi corazón compartiros un texto muy conocido del libro de Segunda de Crónicas, donde encontramos promesas y renovación juntos. Esto es, encontramos promesas condicionadas de renovación. Leamos pues Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Seguro que habéis reconocido esta canción que solemos cantar de Marcos Witt. He de reconocer que es una canción que me gusta cantar, porque normalmente cuando la canto como una oración cantada a Dios. Me gusta pedirle a Dios renovación de esta manera, cantándoselo en oración. Al hacerlo, soy muy consciente de que esa renovación no va a caer del cielo de forma instantánea y milagrosa. Sé que la renovación es un proceso. Sé que la renovación, Dios tiene su parte y que yo tengo mi responsabilidad. Este pasaje de Segunda de Crónicas 7:14 combina perfectamente estas dos realidades, combina a la perfección estas dos verdades. Creo que en mi serie de predicaciones sobre el tema de la renovación espiritual expuse, espero que de forma clara y convincente, que la renovación espiritual, la restauración espiritual es vital para la vida de todo creyente. Tanto, que la renovación no debería ser algo excepcional en nuestras vidas o meramente puntual, sino que debería ser una realidad habitual en nuestras vidas. Lo cierto es que sin renovación diaria, nuestra vida espiritual se seca y se marchita como una flor que está al sol todo el día y no se riega. Si nosotros nos exponemos diariamente al sol, esto es, al calor de este mundo, con sus luchas, con sus avatares, con sus tensiones, y no somos refrescados por esa renovación espiritual diaria, irremediablemente llega el momento en que nos sentimos secos y decimos, como en la canción, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Estoy convencido delante del Señor de que muchos de los que hoy estamos aquí, sin estar necesariamente atravesando una crisis espiritual, sí que nuestro hombre y nuestra mujer interior anhela que Dios le renueve, que Dios traiga aire fresco y nuevo a su vida espiritual, que renueve sus fuerzas, que renueve sus ilusiones, sus esperanzas, que les renueve sus pensamientos, sus emociones, y por qué no decirlo, que renueve y sane sus heridas interiores. Todos deseamos la bendición de Dios, la renovación de Dios. Pero he aquí la pregunta: ¿estamos todos nosotros dispuestos a hacer lo que Dios pide para que esa renovación sea una realidad en nuestras vidas? La renovación viene de Dios.
La renovación es un don de Dios, un regalo de Dios. Es una obra espiritual que Él y solo Él puede hacer. Pero en toda bendición, Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Esta es una verdad que no solo aplica a la renovación o a la restauración espiritual, sino que es una verdad que aplica a muchas otras realidades espirituales muy potentes. Por ejemplo, Dios es el que salva, pero para que esa salvación se haga efectiva y se aplique en todos nosotros hemos de creer, hemos de depositar fe en la persona del Señor Jesús. Es Dios el que perdona, pero para que ese perdón se haga efectivo en nuestras vidas, somos nosotros los que hemos de arrepentirnos, confesar nuestros pecados y pedir perdón. Es Dios el que nos llena con su Espíritu Santo, pero somos nosotros los que hemos de ceder el control de nuestras vidas para que Él nos llene con su Espíritu. Con la renovación espiritual ocurre lo mismo. Dios tiene su parte y nosotros la nuestra. ¿Cuál es nuestra parte? Pues segundo de Crónicas 7:14 lo expresa de forma muy clara, muy diáfana. Posiblemente segunda Crónicas 7:14 es el texto más conocido del libro de Crónicas, ya que de forma clara y radiante nos presenta cuáles son las condiciones que Él pone para hacer posible la promesa de renovación en nuestras vidas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus vidas. Parece una fórmula matemática. 3 condiciones más 3 promesas igual a promesas condicionadas. Este versículo nos presenta 3 demandas de Dios y 3 promesas de Dios. Y el orden de presentación es tremendamente relevante, está hecho con intencionalidad teológica. Primero las condiciones o demandas, luego las promesas, por cuanto estamos delante de promesas condicionadas. ¿A quién no le gustan las promesas? Os pregunté en el último sermón de la serie. Pues aquí tenemos 3, y 3 de las más preciosas. Las promesas, queridos, las promesas de Dios tienen esa virtud de darnos a conocer aquello que constituye la buena y santa voluntad de Dios para nuestras vidas. Tienen la virtud de dejarnos ver lo que el corazón de Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Como ya mencioné en mi último sermón, una buena definición de promesa divina podría ser que las promesas divinas son una declaración de parte de Dios a lo que se compromete a llevar a cabo, lo cual lleva en sí misma la garantía y el poder de ser llevado a cabo. Recordad que os dije que existían 2 tipos de promesas divinas, las incondicionales y las condicionales. Aunque es cierto que en la palabra de Dios hay muchísimas promesas incondicionales, de esas que Dios compromete su palabra, compromete su persona a cambio de nada, sin esperar nada a cambio. Es cierto también que la inmensa mayoría de las promesas que encontramos en la Escritura son promesas condicionales. Esto es, Dios se compromete a hacer su parte cuando tú y yo hagamos la nuestra. Este versículo, 2 Crónicas 7:14, es un versículo claramente con promesas condicionadas. Él básicamente se compromete a 2 cosas. Por un lado, a bendecir, y por otro, se compromete a no tener que hacer nada hasta que nosotros no hagamos lo que nos corresponde.
Y no es que Dios no pueda hacerlo, de poder, bien que puede, es que en un sentido no quiere. Él ha decidido, en base a su soberanía, a su sabiduría, que sea así. Que primero nosotros reunamos las condiciones y luego Él, sin lugar a ninguna duda, con todo el deseo y el amor de su corazón, cumple las promesas. Porque el deseo de Dios no es otro que el de bendecirnos. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. 3 son las promesas: oír, perdonar, restaurar. ¿Quién de los presentes no le gusta ser escuchado y además ser comprendido o entendido? ¿Quién de los que está aquí no desea ser perdonado y restaurado cuando ha cometido un fallo, un error o un pecado? 3 son las promesas de parte de Dios que nos encontramos en el pasaje: oír, perdonar, sanar. 3 promesas que tienen que ver con 3 necesidades básicas de todo ser humano. Todos, sin excepción, necesitamos ser escuchados. Todos necesitamos ser perdonados. Todos necesitamos ser sanados o restaurados. Estas 3 promesas, en mi opinión, son básicamente una. Se pueden resumir en una: restaurar. Porque Dios no restaura si antes no perdona. Y Dios no perdona si antes no oye la confesión de su pueblo. Dios se ha comprometido a darnos aquello que nuestro ser interior anhela y necesita: restauración. ¿Pero qué es lo que espera de nosotros? Pues también 3 cosas. Dios espera que nos humillemos, que le buscamos y que nos convirtamos. Y de la misma manera que podíamos condensar las 3 promesas en una, podemos condensar las 3 condiciones en una: convertirnos. Porque la verdad es que no nos convertiremos si antes no buscamos a Dios. Y no buscaremos a Dios, y sobre todo no lo encontraremos, si antes no nos hemos humillado. Por tanto, podemos afirmar que no hay renovación espiritual si no se produce una conversión en nuestro interior. Pero antes de considerar en qué consisten estas 3 demandas de Dios para la renovación, dejadme que consideremos brevemente las 3 promesas de Dios: oír, perdonar y restaurar. Es cierto, como he dicho, que el texto coloca de forma intencionada teológicamente hablando, primero las demandas y luego las promesas. Pero en este sermón me vais a permitir que me tome la licencia homilética de considerar primero lo que Dios promete, para que a continuación estemos en condiciones mejorables para responder positivamente a las demandas de Dios. Lo primero que promete Dios es oír, es escuchar. En un mundo como el nuestro, en el que todos van a lo suyo, en los que todos van deprisa y que tienen prisa, ¿cuán necesitamos estamos de que alguien se pare y se tome el tiempo para escucharnos?
Queridos, una cosa he de decirnos: no hay nadie, absolutamente nadie, que nos escuche como Dios. Algunos piensan, sobre todo aquellos que no conocen a Dios de forma personal, que Dios está ausente de este mundo, que está sordo, que no escucha. Algunos piensan y creen que Dios resta indiferente ante el clamor del sufrimiento humano, de la angustia vital del ser humano, especialmente después de ver tantas noticias y de contemplar tantas barbaridades y también hasta desastres naturales. Aquellos que piensan así, he de decirles con todo el amor que tengo que están profundamente equivocados. Si conocieran a Dios de forma personal, si mantenieran una relación personal con Él, se darían cuenta de que una de las cosas que mejor sabe hacer Dios es escuchar. Lo maravilloso de Dios es que Él no solo se limita a escuchar, sino que además nos deja a cada uno de nosotros con esa íntima sensación de no solo haber sido escuchado, sino además entendido, comprendido. Si fuerte es nuestra necesidad de sabernos y sentirnos escuchado, mucho más lo es la de sentirnos entendidos, la de sentirnos comprendidos. Necesitamos que nos entiendan. Necesitamos que nos comprendan. Y nadie como Dios puede hacer tal cosa. Dios, por el hecho de ser Dios, de ser como es, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, es capaz no solo de entendernos, sino además de respondernos no según lo que nosotros queremos, sino según lo que nosotros necesitamos. Él sacia nuestra verdadera necesidad interior, que no es otra que la de la restauración. La capacidad de Dios para hacernos sentir queridos, aceptados, valorados, comprendidos, es inagotable. Dios es un maravilloso conservador. Tiene conversaciones muy amenas, cálidas. No te cansas de hablar con Él. Al contrario, cuanto más hablas con Él, más deseos tienes de escuchar y de seguir conversando con Él. Es increíble lo bien que sabe escuchar Dios. Dios se ha comprometido a oír, y no te quepa duda que Él va a cumplir con su promesa. Dios te oirá, Dios te escuchará. Pero no solo ha prometido oír, sino que también ha prometido perdonar. La necesidad de ser perdonados es una de las necesidades más vitales que tiene todo ser humano. Algunos tristemente no quieren reconocerlo y van por la vida de duros. Pues les parece que aquel que reconoce que en su vida necesita el perdón de Dios o el perdón de los que rodean, pues manifiesta, evidencia debilidad. Lo que nuestra sociedad vende, lo que nuestra sociedad se impone, es la idea de que si tú quieres triunfar, de que si tú quieres progresar, en ningún momento debes mostrar debilidad. Este mundo es para los fuertes, no para los débiles. Qué equivocado es este concepto. Qué duro es vivir haciéndose el duro. No somos duros, somos débiles y muy débiles.
Y reconocer nuestra debilidad es una manifestación de cordura, de valentía, de gran fuerza interior. Necesitamos ser perdonados porque constantemente nos equivocamos. No somos perfectos. Fallamos a Dios, fallamos a los que nos rodean, nos fallamos a nosotros mismos. Y reconocer esta verdad no es síntoma de debilidad, sino síntoma de fortaleza interior, de cordura, de valentía. En lo más íntimo de nuestro ser, todos sabemos que fallamos, que erramos, que hay cosas, muchas cosas que no hacemos bien. Y una vida caracterizada por no reconocer esta realidad es una vida atormentada por sentimientos enormes de culpa. Todos y cada uno de nosotros, estoy seguro que sabemos, porque lo hemos experimentado en nuestro interior, qué es eso del sentimiento de culpa, de sentirse culpable. Eso de saber que has hecho mal y no reconocerlo, y tener esa sensación en tu mente y sobre todo en tu corazón de que hay algo que te corroe por dentro, esa sensación fuerte, prácticamente agobiante, que a veces no te deja ni respirar. Es muy duro vivir haciéndose el duro. Es muy duro vivir con sentimientos de culpa durante tiempo, porque acabas amargando tu vida y la vida de los que te rodean. Si uno se endurece tanto su corazón, que no es capaz de pedir perdón, que no deja marchar esos sentimientos de culpa, de ira, corre el riesgo incluso de caer en profunda depresión. Y quiero ser claro con ello. No estoy diciendo que todas las depresiones sean causadas por los sentimientos de culpa. No. Hay depresiones causadas por el duelo, por desajustes hormonales, incluso por el famoso y dichoso estrés. Pero no nos engañemos. Hay depresiones que tienen su fundamento en una raíz de amargura, en no haber sabido enfrentarse adecuadamente a los sentimientos de culpa. Para librarse de esos sentimientos de culpa, bueno es ir al psicólogo, pero sobre todo es imprescindible acudir a Dios. Dios es el mejor psicólogo del mundo con diferencia. Además de ser el mejor, es el más barato. No cobra por horas. Él es el único capaz de liberarte, de liberarnos del peso y de la carga del sentimiento de culpa. Porque Dios no solo promete liberar y escuchar, sino que promete perdonar. Dios no solo sabe escuchar como nadie, sino es que no hay nadie que sea capaz de perdonar como Dios perdona. Dios, cuando perdona, está ejerciendo a la vez un acto de justicia y de profundo amor. Cuando Dios nos perdona en base a la obra y a la muerte de Jesús en la cruz. No perdona porque sí, perdona porque alguien ya ha pagado. Y Dios, cuando perdona, es justo al hacerlo. Pero Dios, cuando perdona, manifiesta su profundo amor al haber enviado a su Hijo a morir en tu lugar y en el mío para poder perdonar nuestros pecados. Queridos, Dios oye, Dios perdona y finalmente Dios sana o Dios restaura. Si vital es la necesidad
de ser escuchados y de ser perdonados, os podéis hacer una idea o una imagen de cuánto necesitamos ser sanados, ser restaurados. Es por ello que Dios dice: yo iré, perdonaré y sanaré vuestras vidas. Todos nosotros, sin excepción, tiene sus heridas en su ser interior que necesitan ser sanadas, ser restauradas. Es cierto que hay personas que, por sus circunstancias o actuales o en el pasado más o menos traumático, pueden tener una necesidad más profunda que otros de sanidad interior. Pero lo cierto es que todos, absolutamente todos, necesitamos en alguna medida esa sanidad interior. Porque la vida es dura. Vivir en este mundo es muy duro. E inevitablemente deja heridas, deja marcas, deja señales en nuestro ser interior. Hay experiencias que nos hacen daño. Hay relaciones que nos producen daño. Hay situaciones que generan gran tensión en nuestro interior. Dios lo sabe y es por ello que promete restaurarnos. Su proceso de restauración pasa por escucharnos, por perdonarnos y finalmente por extirpar el dolor del interior. El proceso de escuchar y de perdonar es instantáneo, al momento. Tú quieres hablar con Dios, Él está allí. Siempre está presto a escuchar. Si tú le pides perdón a Dios, su perdón es instantáneo, al momento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, al instante, en base a la obra de Jesús. Su perdón es inmediato, ¿y su restauración es inmediata? Pues en ocasiones sí y en otras no. Y en honor a la verdad, las restauraciones inmediatas suelen ser excepcionales, no son la norma, son más bien la excepción. Dios tiene todo el poder y toda la capacidad para restaurarnos total e íntegramente en un momento. Dios lo puede hacer. Pero la mayoría de las veces, en su soberanía, en su sabiduría, decide hacerlo paulatinamente, poco a poco, sin prisas, pero sin pausas. Todos necesitamos la bendición de Dios, la renovación de Dios, pero ¿estamos todos nosotros dispuestos a hacer lo que Dios pide para que esa renovación sea posible, sea una realidad en nuestras vidas? Tres son las demandas de Dios. Que nos humillemos, que le busquemos y que nos convirtamos. Y de la misma manera que os decía que podíamos resumir las tres promesas en una, las tres condiciones también se resumen en una. Como os dije, convertirnos. Porque no nos convertiremos si antes no buscamos a Dios. Y no buscaremos a Dios si antes no nos hemos humillado. Por tanto, podemos afirmar que en el proceso de la renovación es imprescindible la conversión. Y estoy seguro que más de uno de vosotros se estará preguntando: pero si yo ya estoy convertido, pero si yo ya soy creyente, ¿me he de convertir otra vez para ser renovado? Consideremos las tres condiciones de Dios en el orden que Él nos lo presenta y encontraremos en el sentido en el que sí necesitamos convertirnos.
La primera condición que pone el texto es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios es claro y taxativo. Él quiere que nos humillemos. ¿Qué es humillarse? Pues el diccionario de la Real Academia Española lo define de la siguiente manera: humillar es bajar, inclinar la cabeza o el cuerpo en señal de sumisión y de acatamiento. Otra definición es abatir el orgullo o la altivez. Dios, al pedirnos que nos humillemos, nos está pidiendo que dobleguemos nuestro orgullo y que inclinemos todo nuestro ser interior ante Él como señal de sometimiento y acatamiento de su voluntad. Humillarse es reconocer la grandeza de Dios y a la vez la dependencia que nosotros tenemos de Él. Humillarse es abatir el orgullo. El que no se humilla es el orgulloso. El que no se humilla es el autosuficiente. El que no se humilla es aquel que depende de sí mismo y de sus propias fuerzas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Si os fijáis, esta frase presenta en sí mismo una incongruencia. Por un lado, un pueblo que invoca a Dios y por otro que parece que no se humilla ante Dios. Dios le está diciendo a este pueblo de que hasta que no se humille, Dios no va a oír esa invocación. Este era un pueblo que pretendía hablar con Dios con la cabeza erguida, manifestando su orgullo sin abatir su altivez. Este pueblo en su día era Israel, hoy es su iglesia. Y en este momento, este pueblo, esta iglesia, en muchas ocasiones, pues es la viva imagen de nosotros, porque nosotros somos, al fin y al cabo, la suma de la iglesia. Cuán bueno sería que reconociéramos ante Dios que en demasiadas ocasiones vivimos nuestras vidas con la cabeza erguida, diciendo: aquí estoy yo, que yo lo valgo, como dicen los anuncios, yo me lo merezco. Evidenciando con ello nuestra autosuficiencia, nuestra rebeldía, nuestra falta de sometimiento. Preguntémonos de forma honesta y sincera: ¿vivo mi vida diaria postrándome ante la grandeza y la autoridad de Dios? Evidenciando de esa manera mi sometimiento y mi acatamiento a su voluntad para mi vida en ese momento. O por el contrario, vivo como un duro, haciéndome el duro, con la cabeza bien erguida, mostrando mi independencia y mi autosuficiencia. Aunque aparentemente vivir humillado ante Dios debería ser para nosotros una tarea relativamente fácil, porque es que es evidente su grandeza y evidente nuestra pequeñez. Es evidente la diferencia que hay entre nosotros. Lo cierto es que hay como una especie de resorte en nuestro interior que nos hace erguir la cabeza, que nos hace mostrarnos orgullosos. Lo cierto es que, aunque la humildad es lo que Dios espera, lo que a nosotros nos atrae es la independencia, la autosuficiencia, el hacer las cosas a nuestra manera. Lo cierto es que los domingos, todos y cada uno de nosotros, yo el primero, damos
la imagen de ser humildes, de ser creyentes que cumplen a rajatabla ese hermoso texto de Pedro, de Primera de Pedro, cuando dice: humíllate ante la presencia del Señor y Él te exaltará. Pero Dios no solo quiere que nos sintamos y estemos humillados ante su presencia los domingos a las 11 o a las 12, sino cada día de la semana y todos los días y todas las horas. Y hasta que no nos humillemos, no seremos capaces de cumplir con la segunda condición para la renovación, que es la de buscar a Dios. Si oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es anhelar a Dios. Es desear a Dios. Desear tener esa comunión íntima con Dios. Buscar a Dios es lo que hace un momento hemos cantado en uno de los cánticos que le hemos elevado al Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Este es el sentimiento que tiene alguien que busca a Dios, que anhela a Dios, que desea a Dios. Qué fácil es cantar la canción, qué difícil es vivir el versículo. Para anhelar a Dios, para buscar a Dios de esta manera, en definitiva hay que estar profundamente enamorado de Dios. Y déjame que te pregunte, ¿estoy enamorado de Dios? Cuando uno está enamorado de Dios o está enamorado de alguien, se le nota. Hace lo indecible por estar con la persona amada. No hace otra cosa que desear estar el máximo de tiempo posible con la persona amada. Paga el precio que sea para estar con ella. Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros enamorados de Dios? Tanto como el profeta Isaías, que llegó a decir: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, de madrugada te buscaré. Posiblemente no busquemos a Dios como Él desea ser buscado, porque en alguna medida nos ha pasado algo parecido a lo que Jesús tiene que recriminar a esa iglesia en Apocalipsis de Éfeso, ¿no? Tengo contra vosotros que habéis perdido vuestro primer amor. Esto es, hemos perdido esa pasión, ese ardor por Dios, ese intenso deseo de vivir por Él y para Él. ¿Se puede recuperar el primer amor? Evidentemente que sí. ¿Cómo? Pues restableciendo nuestra relación de intimidad con Dios, buscando esa comunión íntima con Dios. Sin relación, sin intimidad, no hay pasión. Es imposible que la pasión arda. El amor no es solo una emoción. El amor, sobre todas las cosas, es una decisión, es una acción. Es decidir buscar a Dios, es decidir pasar tiempo con Dios, es decidir tener una relación de intimidad profunda con Dios. Y si hacemos eso, comprobaremos cómo arde de nuevo el amor.
Estoy convencido de que en el corazón de todos y cada uno de nosotros, porque estáis aquí, si no, no estaríais, hay brasas vivas. Dios quiere que arda nuestro corazón por Él. Primero hay que humillarse, después hay que buscarle y finalmente hay que convertirse. ¿He de aceptar de nuevo a Dios? ¿He de tener una segunda experiencia de conversión? No, no es esto lo que está diciendo este pasaje, no es esto lo que dice el verbo de convertirse. Convertirse básicamente es cambiar. Y aquellos que hemos creído en Dios, que nos convertimos, cambiamos. Cambiamos de ser hijos de las tinieblas para ser hijos de luz. Cambiamos para ser hijos de Dios. Pero lo cierto es que por más que cada uno de nosotros, aquellos que nos hemos convertido, somos hijos de luz, andamos más de una vez por nuestros propios caminos, por caminos que no conducen a la luz. La conversión que Dios nos pide es que cambiemos nuestra conducta, que cambiemos nuestro comportamiento, algunas de nuestras decisiones, algunos de nuestros hábitos, de nuestros comportamientos, actitudes. Una vez que yo he doblegado mi orgullo y he inclinado mi ser en sumisión a Él y he recuperado mi deseo de Dios, mi hambre y mi sed de Dios, es cuando todo mi ser no anhela otra cosa que andar en sus caminos, que vivir en su voluntad. Y la conversión no es otra cosa que eso, dejar nuestros propios caminos, cambiar de dirección. En toda verdadera conversión hay quebrantamiento, hay confesión y una tremenda voluntad y decisión de cambio. Es por ello que la conversión requiere cambio. Requiere decirle, sí, Dios, reconozco mi pecado, reconozco mi orgullo, reconozco mi tendencia a la independencia, a la autosuficiencia. Y sí, te pido perdón, pero decido dejar ese camino para coger tu camino. Y eso es convertirse. Una vez llegado a este punto, es cuando llega el cumplimiento. Cuando llega el cumplimiento de la promesa por parte de Dios. Llega el momento de la intervención prodigiosa y poderosa de Dios. Y la promesa de la restauración se hace realidad en nuestras vidas. Dios oye y ve esa conversión, esa confesión, y es entonces cuando perdona nuestro orgullo, cuando inflama de nuevo pasión en nuestro corazón y nos ayuda a mantenernos en ese nuevo camino por el cual hemos decidido andar. Y de nuevo vuelven a brotar esos ríos de agua viva de las que habla la palabra en nuestro interior. De nuevo vuelvo a sentir el gozo de la salvación. De nuevo mi espíritu dice, Abba, Padre, querido papaíto. Una vez que yo he reunido esas tres condiciones y me he convertido, la promesa de la restauración se hace efectiva. Queridos, Dios está deseoso de hacer su parte. La cuestión es, ¿vamos a hacer nosotros la nuestra?
Yo estoy seguro de que todos anhelamos y deseamos la renovación, pero en ocasiones no todos estamos dispuestos a pagar el precio de reunir y de cumplir las condiciones de Dios. Si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré. Entonces yo perdonaré, entonces yo sanaré. Queridos, quisiera invitaros a tener un momento de reflexión, de intimidad interior, tener un momento privado de oración personal con Dios. Estoy convencido de que una de las partes más importantes del sermón es la conclusión, es la aplicación. Y hemos llegado a la conclusión de este mensaje. Hemos llegado al momento en que delante del Señor tengo la responsabilidad de invitaros y de invitarme a mí mismo a responder positivamente a la voz de Dios en su palabra. Y es por ello que quiero invitaros a tener un momento de intimidad, de silencio con Dios, para que todos aquellos que estamos aquí tengamos la oportunidad de decirle sí a Dios, de que nos vamos a convertir de nuestros malos caminos y vamos a hacer lo que Él nos pide. Te ruego pues que cierres tus ojos, que tengas ese momento y después cantaremos, si así lo queréis, esa oración cantada que dice renuévame, y con ello daremos por concluido este mensaje. Tengamos ese momento de intimidad con Dios. Señor, quiero darte gracias por ti y por tu palabra, y especialmente por este poderoso y precioso versículo. Gracias, Señor, por esas 3 promesas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cumples con la palabra dada, que no puedes negarte a ti mismo, que no puedes mentir y que lo que prometes cumples. Y te ruego, Señor, por tu amor por cada uno de nosotros, que nos des la capacidad de convertirnos, de humillarnos ante ti, de buscarte con intensidad y de cambiar nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a responder positivamente a tu voz y que no sea simplemente una respuesta emocional, sino una decisión vital, una decisión sensata, tomada a conciencia, y que vamos a llevar a cabo un día detrás de otro día, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu. Por eso, Señor, te ruego, por tu gracia y por tu poder, que nos bendigas con esa tu restauración interior en nuestro ser. Y, Señor, acepta esta oración cantada que te vamos a hacer ahora. En Cristo Jesús. Amén.